Capítulo 11. El tercer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la tercera palabra dicha por Cristo sobre la cruz. En tercer lugar, de las palabras que Cristo dirigió a su madre y a su discípulo desde el púlpito de la cruz, aprendemos cuáles son los respectivos deberes de los padres hacia sus hijos y de los hijos hacia sus padres. Trataremos en primer lugar de los deberes que los padres tienen para con sus hijos. Los padres cristianos deben amar a sus hijos, pero de tal manera que el amor a sus hijos no debe interferir con su amor a Dios. Esta es la doctrina que presenta nuestro Señor en el Evangelio. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Fue en obediencia a esta ley que Nuestra Señora estuvo de pie junto a la cruz, viviendo ella misma una intensa agonía, aunque con gran firmeza de ánimo. Su dolor fue una prueba del gran amor que tenía para su hijo, que moría en la cruz junto a ella, y su firmeza fue una prueba de su entrega a Dios que reina en el cielo. Mirar a su inocente hijo, a quien ella amó apasionadamente, muriendo en medio de tales tormentos, era suficiente como para destrozar su corazón, pero aunque hubiese estado en sus capacidades, no habría impedido la crucifixión, pues ella sabía que todos esos sufrimientos eran infligidos a su hijo, según el determinado designio y previo conocimiento de Dios. El amor es la medida del dolor, y puesto que esta Madre Virgen amó mucho, por tanto era ella afligida más allá de toda medida al contemplar a su hijo tan cruelmente torturado. ¿Y cómo podría no haber amado esta Virgen Madre a su hijo sabiendo que sobrepasa al resto de la humanidad en toda excelencia, y cuando él estaba unido a ella con un lazo más cercano que los demás hijos estaban unidos a sus padres? Hay un doble motivo por el que los padres aman a sus hijos. Uno, porque los han engendrado, y el otro porque las buenas cualidades de sus hijos redundan en sí mismos. Hay algunos padres, sin embargo, que sienten apenas una pequeña ligazón con sus hijos, y otros que realmente los odian si son minusválidos o perversos, o si tienen la mala fortuna de ser ilegítimos. Ahora bien, por las dos razones que acabamos de mencionar, la Virgen Madre de Dios amó a su hijo más que lo que cualquier otra madre podría haber amado a sus hijos. En primer lugar, ninguna mujer ha engendrado jamás a un hijo sin la cooperación de su marido, pero la bienaventurada Virgen tuvo a su hijo sin contacto alguno con varón, como Virgen lo concibió y como Virgen lo dio a luz, y como Cristo nuestro Señor, según la generación divina, tiene padre y no madre, según la generación humana tiene madre y no padre. Cuando decimos que Cristo nuestro Señor fue concebido del Espíritu Santo, no queremos decir que el Espíritu Santo sea el Padre de Cristo, sino que Él formó y moldeó el cuerpo de Cristo, no a partir de su propia sustancia, sino de la pura carne de la Virgen. Verdaderamente entonces la Virgen lo ha engendrado sola. Solo ella puede clamar que es su propio hijo, y por tanto lo ha amado con más amor que cualquier otra madre. En segundo lugar, el Hijo de la Virgen no solo fue y es hermoso más que los hijos de los hombres, sino que sobrepasa en todo también a todos los ángeles, y como consecuencia natural de su gran amor, la bienaventurada Virgen lloró en la pasión y muerte de su Hijo más que otras. Y San Bernardo no duda en afirmar en uno de sus sermones que el dolor que sintió Nuestra Señora en la crucifixión fue un martirio del corazón, según la profecía de Simeón, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Y puesto que el martirio del corazón es más amargo que el martirio del cuerpo, San Anselmo en su obra sobre la excelencia de la Virgen dice que el dolor de la Virgen fue más amargo que cualquier sufrimiento corporal. Nuestro Señor en su agonía en el huerto de Getsemaní sufrió un martirio del corazón al pasar revista a todos los sufrimientos y tormentos que habría de soportar al día siguiente. Y abriendo en su alma las compuertas al dolor y al miedo, empezó a estar tan afligido que un sudor de sangre emanó de su cuerpo, algo que no sabemos que haya resultado jamás de sus sufrimientos corporales. Por tanto, más allá de toda duda, nuestra bienaventurada Señora cargó con una pesadísima cruz y soportó un dolor conmovedor,
de la espada de dolor que atravesó su alma, pero se mantuvo de pie junto a la cruz como verdadero modelo de paciencia y contempló todos los sufrimientos de su Hijo sin manifestar signo alguno de impaciencia, porque buscó el honor y la gloria de Dios más que la gratificación de su amor materno. Ella no cayó al piso medio muerta de dolor como algunos imaginan, tampoco se cortó los cabellos ni sollozó o gritó fuertemente, sino que valientemente llevó la aflicción que era la voluntad de Dios que llevase. Ella amó a su Hijo vehementemente, pero amó más el honor de Dios Padre y la salvación de la humanidad, del mismo modo que su divino Hijo prefirió estos dos objetos a la preservación de su vida. Más aún, su inconmovible fe en la resurrección de su Hijo acrecentó confianza de su alma al punto que no tuvo necesidad de consolación alguna. Ella fue consciente de que la muerte de su Hijo sería como una pequeña dormición, tal como dijo el salmista real: yo me acuesto y me duermo y me despierto, pues Yahvé me sostiene. Todos los fieles deben imitar este ejemplo de Cristo subordinando el amor a sus hijos al amor a Dios, que es el Padre de todos y ama a todos con un amor mayor y más beneficioso que el que podemos experimentar. En primer lugar, los padres cristianos deben amar a sus hijos con amor viril y prudente, no alentándolos si obran mal, sino educándolos en el temor de Dios y corrigiéndolos e incluso amonestándolos y castigándolos si han ofendido a Dios o son negligentes en su educación. Pues esta es la voluntad de Dios, tal como nos es revelada en las Sagradas Escrituras, en el libro del Eclesiástico. ¿Tienes hijos? Instrúyelos e inclínalos desde su juventud. Y leemos de Tobías que desde su infancia le enseñó a su hijo a temer a Dios y a abstenerse de todo pecado. El apóstol advierte a los padres que no exasperen a sus hijos, no sea que se vuelven apocados, sino que los formen mediante la instrucción y la corrección del Señor, esto es, no tratarlos como esclavos, sino como hijos. Los padres que son muy severos con sus hijos y que los reprochan y castigan incluso por una pequeña falta, los tratan como esclavos, y tal tratamiento los desalentará y les hará odiar el techo paterno. Y por el contrario, los padres que son muy indulgentes criarán hijos inmorales, que serán luego víctimas del fuego del infierno en vez de poseer una corona inmortal en el cielo. El método correcto que han de adoptar los padres en la educación de sus hijos es enseñarles a obedecer a sus superiores y cuando sean desobedientes corregirlos, pero de manera tal que se evidencia que la corrección procede de un espíritu de amor y no de odio. Mas aún si Dios llama a un hijo al sacerdocio o a la vida religiosa, ningún impedimento debe ponerse en esta vocación. Pues los padres no han de oponerse a la voluntad de Dios, sino más bien decir con el santo Job: el Señor me lo dio y el Señor me lo quitó, bendito sea el nombre del Señor. Finalmente, si los padres pierden a sus hijos por una muerte intempestiva, como nuestra bienaventurada Madre perdió a su divino Hijo, deben confiar en el buen juicio de Dios, quien a veces toma un alma para sí si percibe que podría perder su inocencia y así perecer por siempre. Verdaderamente, si los padres pudiesen penetrar en los designios de Dios en relación a la muerte de un hijo, se alegrarían en vez de llorar, y si tuviésemos una fe viva en la resurrección como lo tuvo Nuestra Señora, no nos lamentaríamos más porque una persona muera en su juventud que lo que habríamos de lamentarnos porque una persona vaya a dormir antes de la noche, pues la muerte del fiel es una clase de sueño, como nos dice el apóstol en su epístola a los tesalonicenses. Hermanos, no queremos que estéis en la ignorancia respecto de los que están dormidos, para que no os entristezcáis como los demás, que no tienen esperanza. El apóstol habla de la esperanza y no de la fe, porque no se refiere a una resurrección incierta, sino a una resurrección feliz y gloriosa, similar a la de Cristo, que fue un despertar a la vida verdadera. Pues el hombre que tiene una fe firme en la resurrección del cuerpo y confía en que su hijo muerto se despertará de nuevo a la gloria, no tiene motivo de pena, sino una gran razón para alegrarse, pues la salvación de su hijo está asegurada.
Nuestro siguiente punto es tratar acerca del deber que los hijos tienen para sus padres. Nuestro Señor nos dio en su muerte el más perfecto ejemplo de respeto filial. Ahora, según las palabras del apóstol, el deber de los hijos es corresponder a sus progenitores. Los hijos corresponden a sus padres cuando les proveen todo lo necesario para ellos en su edad avanzada, tal como sus padres les procuraron alimento y vestido en su infancia. Cuando Cristo estuvo a punto de morir, confió a su anciana madre, que no tenía nadie que la cuidase, a la protección de San Juan, y le dijo que en adelante lo mire como a su hijo, y le mandó a San Juan que la reverenciara como a su madre. Y así nuestro Señor cumplió perfectamente las obligaciones que un hijo debe a su madre. En primer lugar, en la persona de San Juan. Le dio a su madre virgen un hijo que era de la misma edad que él, o tal vez un año menor, y por tanto era en todo sentido capaz de proveer por el bienestar de la madre de nuestro Señor. En segundo lugar, le dio por hijo al discípulo a quien amaba más que a los demás, y quien ardientemente le había retribuido amor por amor. En consecuencia, nuestro Señor tuvo la mayor confianza en la diligencia con la que su discípulo sostendría a su madre. Más aún escogió al discípulo que sabía que viviría más que los otros apóstoles y que por lo tanto viviría más que su madre. Finalmente nuestro Señor tuvo esta atención para con su madre en el momento más calamitoso de su vida, cuando su cuerpo entero fue presa de sufrimientos, cuando su alma entera fue atormentada por las insolentes mofas de sus enemigos y tenía que beber el cáliz amargo de la inminente muerte, de modo que parecería que no podría pensar en nada sino en sus propios dolores. Sin embargo, su amor por su madre triunfó por encima de todo, y olvidándose de sí mismo, su único pensamiento fue cómo confortarla y ayudarla. Y no fue en vano su esperanza en la prontitud y fidelidad de sus discípulos, pues desde aquella hora la acogió en su casa. Cada hijo tiene una mayor obligación que la que nuestro Señor tuvo de proveer por las necesidades de sus padres, pues cada ser humano le debe más a sus padres que lo que Cristo le debía a su madre. Cada niño recibe de sus padres un mayor favor que el que pueden esperar devolver, pues ha recibido de sus manos lo que para él es imposible darles, a saber, el ser. Recuerda, dice el eclesiástico, que no habrías nacido si no fuese por ellos. Solo Cristo es una excepción a esta regla. En efecto, Él recibió de su madre su vida como hombre, pero Él dio a ella 3 vidas. Su vida humana, cuando con la cooperación del Padre y del Espíritu Santo la creó, su vida de gracia, cuando la previno en la dulzura de sus bendiciones, creándola inmaculada, y su vida de gloria, cuando fue asumida al reino de la gloria y exaltada por encima de los coros de los ángeles. En consecuencia, si Cristo, quien le dio a su bienaventurada madre más de lo que él había recibido de ella en su nacimiento, deseó corresponderla ciertamente el resto de la humanidad. En consecuencia, si Cristo, quien le dio a su bienaventurada madre más de lo que él había recibido de ella en su nacimiento, deseó corresponderla ciertamente el resto de la humanidad, está aún más obligada a corresponder a sus padres. Más aún, al honrar a nuestros padres no hacemos sino lo que es nuestro deber, y aún así la bondad de Dios es tal como para recompensarnos por ello. En los 10 mandamientos está grabada la ley: honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra. Y el Espíritu Santo dice: aquel que honra a su padre tendrá gozo en sus propios hijos, y en el día de su oración será escuchado. Y Dios no solo recompensa a los que reverencian a sus padres, sino que castiga a los que son irrespetuosos, pues estas son las palabras de Cristo. Dios ha dicho que el que maldiga a su padre o a su madre será castigado con la muerte. Y maldito es de Dios quien irrita a su madre. Por lo tanto, podemos concluir que la maldición de un padre traerá consigo la ruina, pues Dios mismo lo ratificará. Esto se prueba por muchos ejemplos, y narraremos brevemente uno que se refiere a San Agustín en su Ciudad de Dios.
En Cesarea, una ciudad de Capadocia, habían 10 niños, a saber 7 varones y 3 mujeres, que fueron malditos por sus madres y fueron inmediatamente golpeados por el cielo con tal castigo que todos sus miembros temblaron. Y en su penosa situación, a donde fuera que fuesen, no podían soportar la mirada de sus conciudadanos y así vagaron por todo el mundo romano. Al final, 2 de ellos fueron curados por las reliquias de San Esteban protomártir, en presencia de San Agustín.